Así que va a haber un micrófono dispuesto para ustedes por si hay alguien que tenga alguna pregunta. Van a estar, lo va a tener Adri de entrada. Digo, por si acaso, ¿verdad? Llegar a tener alguna pregunta, que se le ocurriera alguna pregunta a Adri. eh, y ahí pues vamos a estar listos. Levantan su manita, porque sí me reclamaron las personas que nos ven a distancia que no se escuchaban las preguntas. Entonces vamos si las hay, pues vamos a darles el espacio y el micrófono también. Estamos viendo temas que yo sé, porque pues yo he sido también confrontado y mis estructuras mentales, emocionales y espirituales se han ido resquebrajando con lo que Dios nos ha ido dando. Así que yo sé que es una enseñanza complicada de recibir, porque hemos tenido en la mente y en el corazón muchas ideas que nos han ido metiendo a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacimos, que son parte del engaño mundial. Y el principal engaño viene a través de las religiones, porque las religiones se supone que hablan de Dios, pero en la mayoría de los casos nos han dibujado un Dios que no es el que está en la palabra de Dios. Así que dimos una primera mano la semana pasada, y me voy a ir como el dermatólogo, directo al grano, para no perder tiempo. Si ustedes tienen preguntas allá en casa, en donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma, por favor háganosla a través del chat y con gusto también les daremos espacio. Y les recuerdo a todos los que están aquí, los que están lejos, que tenemos nuestro canal de YouTube y de Facebook, para que yo les animaría a que revisen, repasen las enseñanzas, los mensajes que Dios nos ha estado dando. Alguna vez me han dicho así como que, ay, ¿a poco? Y todo lo que nos estás diciendo, ¿y por qué nunca se dio antes? ¿O por qué? Y las traducciones, y ¿a poco están muy chipocles, no? Y es importante que sepamos que esto no se trata de la persona, sino eso es algo que en teología se ha llamado la revelación progresiva. O sea, Dios no da todo de un jalón, de una sola muestra. Incluso su palabra no fue escrita de una sola vez, la fue dando poco a poco. La palabra de Dios es la máxima revelación, y entonces de tiempo en tiempo Dios va mostrando cosas a través de su palabra, porque tiene que ver con los tiempos que vivimos. Y si Dios nos está dando un entendimiento de su palabra actualmente, que no lo dio antes, no es porque yo o alguien más sea mejor que los anteriores, al contrario, venimos construyendo, todos somos constructores, todos los pastores, maestros de todos los siglos, vamos construyendo sobre la base que nos han ido dejando como herencia los grandes, bueno, no quiero decir grandes, sino otros siervos de Dios a lo largo de la historia. Así que no se trata de cuestiones de que alguien sea más inteligente que otro, sino se trata de que Dios nos deja entender cosas conforme los tiempos van avanzando. Creo que esto está claro, ¿cierto? Le voy a hacer la misma pregunta que les hizo Andy hace rato. ¿Están bien? Entonces, díganselo a su rostro, a su actitud. Vamos a poner nuestro cuerpo en la mejor actitud. ¿Sí? Nuestro rostro, nuestra cara. Como bien decía Andy, quiten la cara de angustia, de pujido. Nadie aquí es de la orden del eterno pujido, porque somos libres. Voy a hacer un rápido repaso de lo que hemos visto. Y les repito, si alguien
dice, ¿qué es esto? Ahí están los mensajes anteriores. Hemos visto el origen del mal. ¿Qué es el mal? En el origen, una distorsión en el corazón del querubín más grandioso que fue creado. Hemos visto el origen del pecado. En su primera expresión, el pecado vino del mal. Actualmente, el mal viene del pecado o se produce cuando pecamos. Pero en su origen, el pecado vino de esa distorsión y se mostró en altivez. El orgullo tiene muchas caras, porque también puede ir hacia abajo, puede mostrarse en autocompasión, por ejemplo, pero la primera vez se mostró en altivez, en una expresión que habla de una acción de remontar la autoridad, y esto generó una serie de acciones dirigidas precisamente a quitar a Dios de su trono, o sea, misión imposible, literalmente, para que ese querubín, junto con todos los demás seres que se rebelaron, fueran Dios. Ese es el punto principal de todo, es un tema clave, ser Dios. El pecado, hemos visto, es, en su etimología, es cerrar el blanco, es perder, pero también es transgredir la ley de Dios. Entonces, si rompemos la ley de Dios, eso representará una pérdida para nosotros. Siempre que rompamos la ley de Dios, la conozcamos o no, va a representar una pérdida para nosotros. El pecado, también aprendimos, tiene un inicio, inicia en nuestra mente, ¿no? Y son temas complicados. ¿Ya es pecado? Sí, inicia, pero termina o culmina cuando realizamos la acción que inicia en nuestra mente. La palabra de Dios lo pone como una gestación. Primero se concibe y luego se va creciendo hasta que sale de nosotros y da a luz al pecado. ¿Podríamos decir que nuestra mente es pecado? Vamos a decir que sí, pero no cuenta contra nosotros sino hasta que lo realizamos. ¿Podemos nosotros abortar el pecado? Sí. Entonces no cuenta como muerte o como juicio contra nosotros hasta que sea llevado a cabo. La desobediencia también aprendimos, y esto es un tema clave. La desobediencia como tal no es en sí misma una acción de pecado, no es el pecado como tal, porque el pecado es la transgresión de la ley. Cuando nosotros vemos lo que Dios dice al respecto de la ley, primero antepone, guardarán, observarán, que quiere decir obedecerán mi ley. ¿Cuál? Toda la ley. ¿Sí? Entonces demanda obediencia, pero la obediencia es el medio por el que cumplimos la ley. Es como tu mamá o tu papá cuando le dices a tu hijo o a tu hija en casa, quiero que me obedezcas. ¿Qué te diría tu hijo? ¿En qué? No, le salió del alma. Ah, claro. ¿Verdad? Pero si dices en todo, ¿qué va a decir el hijo? ¿Qué dirías? ¿Pero qué dirías tú como hijo? Dime qué. Y entonces ya le dices. O sea, después de decirle en todo, le tienes que decir exactamente, acomoda tu cuarto, lava esos tenis apestosos, ve y lava los platos o sea, le tienes que decir exactamente. Y él tiene que dejar los platos en el fregadero, ¿sí es fregadero? Él tiene que dejar los platos en el fregadero para romper esa ley, para que no te haya obedecido, para que sea una desobediencia. Pero si tú le dices al pastor o al psicólogo, es que mi hijo no me obedece, ¿qué te va a decir el psicólogo? ¿En qué? Por cierto, un buen consejo para los padres, denles instrucciones concretas, específicas y claras a sus hijos de qué tienen que hacer. Eso facilitará que ellos lo hagan, aunque ustedes no lo crean. Entonces, la desobediencia en sí misma es el vehículo por el cual vamos a romper alguna o muchas leyes o mandamientos de Dios. Y el punto más álgido donde nos quedamos la semana pasada es sobre el problema del mal. Si Dios es bueno, si todo lo sabe y todo lo puede, entonces ¿por qué está presente el mal o la maldad
en la tierra. Y se los vuelvo a repetir, nos ayudan con, ahí que lo pongan en vibrador, por favor. Y se los vuelvo a decir, no existe otra razón que nos ayude a encajar todas las piezas de la historia, tanto de nuestra vida como de la historia, de todo lo que es en el tiempo y de todo lo que vemos en la Escritura. La única respuesta es que el mal y el pecado provienen de ese Dios creador que tiene un plan y que se está llevando a cabo. Es un plan perfecto que requiere del mal y del pecado. Dios mismo requirió del mal y del pecado para que su plan fuera perfecto. Y aquí fue donde incluso al decirlo y escucharlo, sigue habiendo una lucha porque se empiezan a romper esas estructuras culturales, mentales, emocionales que se han ido levantando en nosotros. Para ayudarnos, hemos dicho que es diferente hacer pecar a tentar, como ya lo vimos en Santiago. O sea, Dios no nos tienta, Dios no nos incita al mal. No, Él por el contrario nos dice lo que debemos y no debemos hacer por medio de su ley. Entonces, la diferencia, traté de pensar en una forma muy sencilla de expresarlo, aunque ya tomamos el tiempo el domingo pasado. El diablo y tu carne es peor que el diablo. Tu carne es peor que el diablo. Tu carnalidad es peor que el diablo. Tus deseos, carnalidad son tus deseos desordenados, pecaminosos. Tanto tu carnalidad como el diablo te tientan. Eso es lo que dice la Biblia. Es el diablo y tu carnalidad que te tientan, diciéndote, por ejemplo, haz lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. No le hagas caso a Dios, Él está mal, Él no entiende tu vida. Él cree que tú no tienes responsabilidades y que no te cansas, y ahí te pone una serie de mandamientos que tienes que obedecer. No le hagas caso, Él es malo. Hazlo como tú quieras. Eso es incitar al mal. Eso es tentar. ¿Dios hace eso? No, díganlo fuerte. No. Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dices tú? No, pero, ¿ves? O sea, Él no te está incitando al mal. Él te pone una ley donde te dice qué tienes que hacer, pero Él sabe que tú no la vas a cumplir. Entonces es diferente que Él te tiente, Dios no tienta, a que te haga pecar porque te pone una ley. Y que sabe que no le vas a hacer caso, que no vas a poder. Él nunca te dice odia a tu hermano. Es más, Él jamás te dice odia a tu enemigo. ¿Qué te dice? Ámalo. Pero sabe que te va a costar un trabajo enorme y vas a fallar. Entonces, si él no pusiera la ley de ama a tu enemigo, tú creerías que estás bien odiando a tu enemigo. Y que no hay nada de malo en odiar a tu enemigo y no hablarle y no entrar en relación con él. Pero si él te pone la ley de ama a tu enemigo y no lo haces, ya estás pecando. El pecado es errar en el blanco. A ver, Daniel Trejo, corre por favor. Rápidamente, rápido. A ver, Iván, ven, córrele. Como si tuvieras 15 años, amigo, córrele. Ponte ahí, por favor. Allá, agarra estas pelotitas. Entonces Dios te pone un blanco. Su ley. Él es la ley. Iván nos está ayudando a hacer la ley. Y ni siquiera se mueve, ¿eh? Hacemos para atrás. Ahora, nos dice, pégale al blanco.
con todas tus fuerzas, pon todo tu corazón en pegarle al blanco y nos da oportunidades. Vamos a ver si le pega al blanco. Venga, 1, 2, híjole, mijo. No encontré las blanditas, son las. Venga, pégale al blanco. No, ¿cómo así? O sea, pues, ¿quieres qué? Como hombre. Venga, eso, sin piedad, venga. Y a veces le damos al blanco. Dios nos pone un blanco para que Él le dé al blanco que necesitamos. Un blanco, primero. El blanco es la ley y nos da oportunidades. Sí, dale. Y a veces no le damos. Y Él sabe que a veces no le vamos a dar. Vamos a ver la última, cómo queda el score. Medio le dio y ya nos destruyó un instrumento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la ley? ¿Cómo es nuestra vida? Él nos pone una ley, a veces le damos, a veces fallamos, a veces le damos 2 veces, a veces fallamos 5. ¿O no es tu vida así? ¿Tú crees que Él no lo sabía? Muchas gracias, mi querido Daniel, muchas gracias, mi querida Ley. Ahora, ¿por qué Dios haría algo así? ¿Por qué necesita que pequemos? ¿Por qué es parte de su plan perfecto? ¿Por qué le dio un lugar en la vida? Hay varias razones. Les voy a mencionar algunas, no son todas. Para enseñarnos quiénes somos nosotros y quién es Él. Porque si el querubín se creyó como se creyó, eso mismo nos pasa a nosotros. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es la esencia de lo diabólico, de lo satánico? Se los acabo de decir. Ser, díganlo todos. Ser Dios. Si yo les pregunto, ¿ustedes quieren ser Dios? Me van a decir que no. Pero si yo les pregunto, ¿ustedes quieren hacer su voluntad? ¿Qué me van a decir? ¿Cuál es la realidad? ¿No se enfrentan ustedes constantemente a hacer su voluntad? Eso es querer ser Dios. Entonces Dios nos tiene que enseñar quiénes somos nosotros. Lo falibles que somos. Tiene que mostrarnos nuestra tremenda incapacidad de darle al blanco para que podamos depender de Él de manera voluntaria. Para que nosotros aprendamos en esta vida qué es, qué significa ser santo, santo, santo. Y que aprendamos que nosotros no somos santos. Somos todo lo contrario, 3, 6, 7 veces. Para que podamos también adorarlo como es debido, entendiendo que toda honra, todo crédito, toda gloria, toda alabanza, todo reconocimiento es únicamente para Él y nadie más que para Él. Perdonen ustedes, pero para cada uno y para mí no hay ni un crédito. Es como si al final de la película apareciera en orden de aparición los actores, diría Dios, 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 Dios. Productor ejecutivo, Dios, productor general, Dios, director, Dios, Dios. Todos los créditos son Dios. No hay un solo crédito para ti, ni para mí. Uno solo. No hay. Qué difícil, ¿no? Nos toca exactamente en la vena del egoísmo que se genera precisamente como parte de la obra maligna. Para que sea verdaderamente Dios, y lo es, tiene que estar en absoluto control de todo. Y para que pueda estarlo, es necesario que todo provenga de Él. Porque si hay otra fuente de algo, de lo que sea, entonces ya es alguien igual a Él. Y solo hay uno. Por eso en 1 Corintios capítulo 8, versículo 5, dentro de los muchos versos que ya les he dado, versículos,
como los de la semana pasada, y aquí hay otro. Dice, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, se está refiriendo a las entidades espirituales malignas, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, son reales. Las entidades espirituales malignas son reales y se presentan al ser humano como dioses desde la antigüedad y en la actualidad. Para nosotros, Iglesia de Cristo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y dice ahí, del cual proceden todas las cosas buenas. A ver, ¿qué dice ahí? A ver, léalo por favor. Revisen en sus Biblias a ver si viene así escrito o yo le alteré algo para hacer cuadrar lo que yo estoy diciendo. ¿Me ayudan a leerlo por favor desde el 6? Dice, para, fuerte todos, desde el 6 dice, para. A ver, todos leanlo por favor, síganle. 1, 2, 3. Ahí está, todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. No hay otra fuente de nada de lo que hay en la existencia humana, todo procede de Él. ¿Eso quiere decir que Él creó el mal? No. ¿Quiere decir que Él es el autor del pecado? No. Ahí es donde está esa sabiduría tremenda de parte de Dios, sino que Él contempló dentro de su guión, dentro de su libro, la maldad y el pecado, e hizo que sucediera por otros medios sin que Él tuviera que ensuciarse las manos, porque Él no nos tienta, pero nos da la ley para que, entre otras cosas, sepamos qué se debe hacer y qué no se debe hacer, y nos demos cuenta que a veces le damos y a veces no le damos al blanco. Y su misma ley dice que por una vez que no le des al blanco, mereces muerte. Él sabe que no le vas a dar. Dios no tentó al querubín grande y protector, pero lo hizo más grande, más hermoso y más poderoso que todos los demás. Y sabía que por medio de su creación y la ley que le dio, sus cualidades finalmente iban a ser tropiezo para él. Ya desarrollaré esto en otro momento, pero miren, yo creo con todo mi corazón, estoy estudiando esto en la Biblia, pero yo creo en mi corazón que todas esas personas que tienen voces maravillosas, hombres y mujeres en el mundo, que tienen voces extraordinarias, piensen en Adele, ¿sí? Yo sé que algunos pensaron en Bad Bunny, pero no. Y voltean, me encanta porque voltean a ver así los ojos a la otra persona que está adelante y como que híjole, ¿cómo te gusta Bad Bunny? Piensen en una Adele, alguien así, a esos niveles, un cantante de ópera. Yo creo con todo mi corazón que Dios les dio esos talentos para servir al mundo entero y a la iglesia de Cristo, adorarlo a Él, a darle la gloria a Él, porque no hay un solo crédito para el ser humano. Pero sus virtudes son su tropiezo constante. Ahora, a lo mejor tú no cantarás así de bonito como Adele, pero Dios te dio virtudes. Y tus virtudes, los talentos, son para servir, para adorarlo a Él, para darle la gloria y el crédito a Él, no para ti. Las virtudes del querubín fueron su tropiezo. Ahora mira, entonces, Dios nos crea a nosotros, seres humanos, nos da su ley y por medio de ella pecamos. No porque la ley sea mala. Vamos a terminar con esto el día de hoy, porque no solamente va a ser una enseñanza, sino hay algo que Dios nos quiere no solamente decir, sino producir en nosotros, algo maravilloso al final. ¿Se quieren quedar al final? Como que no es por compromiso. ¿Se quieren quedar al final?
Bueno, muy bien. No es que su ley sea mala. Nosotros somos los malos. Y su ley nos muestra cuán malos somos. Pero el ser humano quiere pensar que no somos tan malos. ¿O no? Es así te consideras tú siempre. Y me encantan las mamás porque en la casa, chamaco inútil, no sirves para nada, pero con las amigas o con la iglesia, ay, mi hijo es tan hermoso. Es el mejor hijo, ¿no? La ley nos enseña, no es mala la ley nos enseña cuán malos somos, cuán dignos de muerte somos. Ahora, sería lo más terrible que todo terminara ahí. Ahí sí, si la cosa queda ahí, Dios sería el ser más cruel, injusto de toda la existencia. Pero no nos deja ahí. No es lo que pasó ni es lo que está pasando. Efectivamente, Dios nos hace caer en maldad por medio de la ley para que pequemos. Pero Él mismo nos da la salvación de eso. ¿Cómo podríamos comprender y valorar la invaluable salvación, que es lo que le pasa a muchas personas? ¿Cómo podríamos comprender? Y mira, por eso es que decimos y hablamos de la actitud que tienen las personas. Porque ¿cómo está una persona que se sabe completamente perdida? ¿Cuál es la actitud de una persona que está completamente perdida? Miren, ayer estábamos comiendo Pau y yo en un lugar que tenía como una partecita hacia la banqueta y pasaron dos personas, dos hombres, dos trabajadores y me dijeron, me da una monedita y le digo, discúlpame, no traigo monedas. Y me dijo, ¿nos invita un taquito? Nos estábamos echando un taquito, Pau y yo. Y les dije, sí, con todo gusto. Y les iba a decir que pasaran a pedir, pero Pau me regañó. Hay violencia intrafamiliar, lo anuncio para que no haya. Me regañó, me corrigió y pues yo así como que está bien, está bien. Entonces le dije, espérenme tantito, dejen que ahorita llegue el mesero y les pido unos tacos a ustedes. Y no venía el mesero. Y les dije, todavía les volví a decir, espérenme tantito, ahorita que venga el mesero. Y de pronto se fueron. Y pues, o sea, yo le dije, ¿ya se fueron estos? Sí, exactamente. O sea, ¿cómo sería una persona que realmente estuviera en esa necesidad? Ni siquiera me dijo, oiga, ahorita vengo, voy a hacer pipí o algo, ¿no? Se fueron. Entonces, como Pau ya saben que es colombiana, le dije, mire, a esto es lo que decimos en México, limonero y con garrote. O sea, no solamente quieren, sino lo quieren así como que ya, ¿no? Y ahorita. Y era nada más que el mesero viniera. Ni siquiera les dije que no. La persona que tiene hambre. Y el punto de todo esto es que la mayoría de la gente cree que no está en la condición que realmente está. Por eso se duermen. Por eso se distraen. Porque no saben en la condición en la que se encuentran. Y parte del motivo de hacernos pecar es para que nos demos cuenta cuál es nuestra verdadera condición de vida. Para que tengas la actitud correcta ante Dios y sepas lo que valió su salvación que Él nos regaló. Recuerdan que yo les he dicho que los pastores de ovejas, los pastores humanos, tienen una práctica con algunas ovejas de romperles las patas. Por necias, por obstinadas. Literalmente les rompen sus patitas y de inmediato las curan. Las cargan porque si no les rompieran las patas se morirían literalmente porque la oveja es tan oveja que ni siquiera sabe descansar. Como algunas personas que Dios les pone un día de descanso y no descansan.
Entonces les tiene que romper las patas. Pero en cuanto se las rompe, la carga a la ovejita y la cura. Todo proviene de Él. Él nos tiene que romper para luego levantarnos, sanarnos, salvarnos, para que podamos estar por Él por toda la eternidad. Porque por ti no llegas. O no lo buscas. O crees que eres más o menos bueno, o no tan malo como otros. O vas a meterte a quién sabe qué lugar, donde te van a decir todas las cosas que tienes que hacer para ganar tu salvación. Falsedad. Entonces Dios no te incita a pecar. Hay una diferencia, y esto es lo último que te digo, hoy hay una diferencia entre pecado y pecados. No solamente el plural y el singular, sino que cuando hablamos de pecados, estamos hablando de los que cometes todos los días. Esos deseos desordenados, esos pensamientos sucios que te llevan a cometer un pecado. Esos Dios no te incita a pecar, pero Dios pone el pecado en su generalidad dentro del escenario espiritual, celestial y humano, para finalmente que podamos llegar a Él. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Juan, el primo de Jesús, cuando vio a Jesús venir al Jordán? Ahí tienen al Cordero de Dios que ¿qué? Digan, Dios lo pone y Dios lo quita. Todo proviene de Él. ¿Y por qué Dios no simplemente creó al ser humano y ya nos puso a todos en el cielo? ¿Qué no podía haber hecho eso? Ahí tienes la esencia de lo satánico. Ahí tienes la esencia del querubín, lo que el querubín pensó y la expresión, la primera expresión de orgullo. ¿Por qué Dios no lo hace de esta manera? Es traducción, yo sé más que Dios. Mi plan, mi opinión, yo lo haría mejor que Él. Amén. Entonces, si Él te dice que descanses el día de reposo, no se te ocurran mejores ideas que esa. Y recuerda, Dios es un Dios de orden. ¿Qué quiere decir eso? No que estemos calladitos en una reunión como lo entendieron por muchos años en las iglesias, sino que el orden comienza con un plan. Mira, si tú planearas tu semana, no te agarraría nada de sorpresa para venir, para estar acá el primer día o el día de descanso. Es impresionante que Dios siempre nos deja para nosotros la mayoría y lo poquito que Él nos pide, ni siquiera eso le da a la gente. Un orden implica un plan y ese plan tiene un objetivo. ¿Sabes cuál es el objetivo del plan de Dios? ¿Lo conocen? ¿No sabes cuál es el objetivo del plan de Dios? Eso está terrible, ¿no creen? El objetivo del plan de Dios es llevarte con Él para toda la eternidad. Que estés con Él para toda la eternidad. Ese es su objetivo. Pero tiene metas: perfeccionarte, cambiarte, transformarte, que seas una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor hermano, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor esposo. Y tiene estrategias para lograrlo. Todo eso implica procesos. Y Dios no ha terminado ese plan. Sigue, como lo leímos la semana pasada, sigue, ya se les olvidó, trabajando. Él sigue trabajando, no ha terminado. Si tú tienes una idea mejor para llegar a la eternidad, llévala a cabo, pero el plan solo hay uno y es perfecto. Y sigue trabajando Dios en ese plan. Así que el pecado y la maldad son tan solo un puntito en la inmensidad de la eternidad. Una pequeña mancha que Él mismo coloca por otros medios para hacer brillar su justicia y su santidad. ¿Avanzo? Todo esto es muy importante y fundamental, o sea, es fundamento para que podamos pisar firme. Nos tiene que quedar muy claro y por eso me estoy tomando el tiempo con ustedes para poder ver lo que viene. Se los advierto,
no es apto para corazones cardíacos. Si tienen por ahí algún problema en el corazón, espiritual o físico, a lo mejor ahorita el Señor los va a sanar, ¿verdad? Pídanle al Señor que les sane, que les dé, porque lo que hemos visto hasta ahorita es apenas el principio. ¿Están listos? Muy bien. ¿Dónde tuvo su origen la maldad? ¿Dónde tuvo su origen el pecado? En el corazón de un querubín. Entonces, ni siquiera estuvo así como que en otro sistema solar. Fue cerquita de Dios, cerquitita de Dios, porque Él está en perfecto control de absolutamente todo. Ahora, ya sabemos eso. Para ir al punto que no vamos a llegar hoy del todo, porque me voy a ir muy despacito, como diría este salmista, ¿cómo se llama? Fonsi. Cada quien dice el que le gusta, ¿va? Ya vimos que a Selene le trae ahí ganas a Fonsi. Y alguien más habrá dicho, ¿quién es el otro? Justin Bieber. Justin Bieber canta despacito. En inglés sí es cierto. O no sé, bueno, el punto, ya cada quien, si alguien quiere decir Pedro Infante que canta despacito, adelante. No importa, eso es lo de menos. Esto va a generar preguntas. Si la desobediencia no es en sí mismo un pecado, Cande, ¿cuál fue el primer pecado en la tierra entonces? En el cielo ya vimos, remontar la autoridad de Dios. Pero entonces, ¿cuál fue el primer pecado en la tierra? Si no fue una manzana, Iván, nadie se comió una manzana. No tenemos acá el gañote porque el Adán se comió la manzana. No. Esas son fantasías, fábulas. ¿Ok, Daniel? Perdóname que te rompa el corazón. No fue una manzana. ¿Estamos bien? Ok, ¿tus sentimientos están bien? Perfecto. Si no fue una manzana, entonces, ¿qué comieron Adán y Eva? ¿Otro fruto? Interesantísimo. Porque como vamos a leer, nunca se habla de ningún fruto. No se menciona ningún fruto. ¿Qué era ese árbol de la ciencia o conocimiento del bien y del mal? Si era un árbol, ¿de qué clase era? O sea, ¿qué madera? ¿Era un cedro? ¿Era un roble? Porque una de las consecuencias del primer pecado fueron dos simientes, dos descendencias, la de la mujer y la de la... Era una víbora. O sea, ahí había una víbora en ese jardín. ¿Qué tiene que ver que hayan comido de un árbol con las consecuencias de dolores en el parto, simientes, hijos y muerte? ¿Por qué Dios puso un árbol de maldad donde todo era bueno? Bueno, empezamos con esta pregunta porque ya tenemos la respuesta. ¿Quién puso ese árbol ahí? No fue el diablo, ¿verdad? Muy bien, Génesis 2:8. Dice, ¿me ayudan a leerlo, por favor? Va, 1, 2, 3. A ver, versículo 8. ¿Quién está haciendo todo? Dios. Dios puso ahí un huerto y puso al hombre que había formado. 9. Muy bien. Ahora miren, hoy no lo vamos a ver, pero ahí tienen un punto y coma. Después de comer. En el español, punto y coma quiere decir que la idea continúa. Pero en los textos originales no había ni puntuaciones. Ni siquiera había vocales en el idioma original.
Recuerden lo que les voy a decir ahorita, ténganlo ahí en mente. Ahí no va un punto y coma, ahí va un punto. Lo que viene es otra idea, lo que van a leer a continuación. Esto nada más se los dejo ahorita como un dato para que lo recordemos después. ¿Qué dice después del punto y coma? O que en realidad diría un punto. Dice, y ¿quién hizo todo eso? Entonces aquí podemos ver cómo Dios en su plan perfecto, ¿sí?, en una segunda etapa de su plan. ¿Cuál fue la primera etapa de su plan? El cielo, la creación celestial y espiritual. ¿Cuál fue la segunda etapa de su plan? La creación física y humana. ¿Se dan cuenta? Eso es orden. Aquí está llevando a cabo su plan perfecto, controlando desde su origen cada cosa. ¿Quién puso ahí el árbol de la vida? ¿Quién puso el árbol de la ciencia del bien y del mal? Les pregunto, ¿el árbol de la vida era como los árboles anteriores que se mencionan ahí? Nosotros debemos de tener en cuenta una diferencia entre el cielo y la tierra. En el cielo no había un Satanás, no había diablo. ¿Se acuerdan de eso? No había diablo. Tampoco había un serpiente. ¿Cómo que un serpiente? ¿Por qué no una serpiente? Ahorita se los voy a demostrar. No había malo, en el cielo no había malo, no había villano, no había maldad. Había un querubín extraordinario y ese querubín se autoengañó porque nadie en el cielo lo engañó. Dios no lo tentó, pero le dio una ley y sabía que iba a caer. Ahora, ya en la tierra sí había un Satanás, un diablo, un engañador, un serpiente, que fue el que engañó al ser humano. Diferencia fundamental entre el cielo y la tierra, entre los seres creados, angelicales y nosotros. Ahora, la siguiente parte es aquí el pasito que vamos a dar hacia adelante, medular. Hay que pongan toda su atención. Le puse a esta sección revelando la identidad del serpiente. Este es el siguiente punto que necesitamos avanzar. Los estoy llevando muy despacito para que el bocado lo podamos pasar y disfrutar. Para poder entender el origen del pecado en la tierra, primero debemos de tener muy claro quién y cómo era el ser que engañó a Eva e hizo caer a los dos. ¿Quién y cómo era? Vamos juntos a descubrir la revelación de la identidad, de la forma de este ser. Primero, tenemos a Dios en la eternidad. Dios es eterno, Él siempre ha sido. Segundo, Dios crea un universo espiritual dentro de su plan perfecto. Un universo espiritual y angelical. Tercero, Dios crea un universo material, cielos, tierra, pero estaba vacía y desordenada y estaba en tinieblas. Entre Génesis, que es el primer libro de la Biblia, Génesis 1:1, el capítulo 1 y versículo 1, y Génesis 1, versículo 2, o sea, entre los primeros dos versículos del primer capítulo, tengan ustedes claro, mis amigos, que pudieron pasar millones de años, o tal vez miles de millones de años, entre esos dos versículos. Y sin duda, no solamente pasaron años, sino también pasaron varias cosas. Lo que nos interesa para nuestro conocimiento, para nuestro alimento del día de hoy, es lo concerniente al querubín grande y protector. ¿Qué pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Ezequiel 28:17. Lo hemos leído. Refiriéndose a lo que estaba pasando en ese querubín, dice, se enalteció tu corazón, querubín, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Esto ya lo vimos. Pero ahora viene lo siguiente. Yo te arrojaré por tierra. Ahí está. Eso fue una de las cosas que pasaron entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Que el querubín grande y protector fue arrojado del cielo a la tierra
que estaba recién creada y estaba desordenada, vacía y en tinieblas. No era la chulada que tenemos hoy, a pesar del tráfico. Esto lo confirma Jesús cuando está hablando con sus discípulos en Lucas 10:18, cuando les dice Jesús a sus discípulos: miren, entiéndanme que yo no nací el 24 de diciembre, yo soy eterno, les estaba diciendo Jesús. Y como yo estaba en el cielo, porque soy Dios, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Por eso los rayos del Necaxa son Satanás. No, es cierto. Por eso el rayo es un símbolo del satanismo. Que lo toman los satanistas abiertamente. Ahí está Jesús diciendo: yo vi cuando mi padre cuando yo lo expulsé del cielo, ¡pum!, cayó a la tierra. Así hagan de cuenta un meteorito. Así hacen los meteoritos, ¿o no? Y lo reafirma Dios en Ezequiel 28:18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y dice: y te puse por ceniza, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. No está hablando, esas cenizas, no está hablando de que estaba chamuscado, ya así deshecho. El sentido de esas palabras, de esa palabra cenizas, es que estaba esparcido por toda la tierra. Porque acuérdense que no solamente fue uno, sino fue la tercera parte de todos los ángeles de la tierra. ¿También? Pues porque les estoy diciendo, Eso sucedió definitivamente. No dice un número, pero el término ceniza habla de esparcimiento, ¿sí? Que quedaron regados por todos lados. Entonces, a ver, acá por favor. Antes del ser humano hubo otros seres en la tierra. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí están bien? Ok, lo tienen claro. Entonces, cuando todo estaba desordenado y en tinieblas, estaban ya aquí, fueron arrojados el querubín grande y protector y todos los ángeles caídos. O sea, cayeron del cielo. Por eso se les llama ángeles caídos. Y fueron esparcidos. A ver, el micrófono, por favor. Rápido, por favor. Sí, era en serio que se lo dejaran, Adri. Sí, pero también estaba el Espíritu Santo, ¿no? Aparte de los demonios, también estaba el Espíritu Santo. Y a ver si no, o lo puede contestar en otra ocasión, que es si el Espíritu de Dios ya estaba ahí, ¿por qué después dice hágase la luz? Pero me imagino que eso después nos los vas a explicar. Pero sí, pues mira, me refiero a que también estaba haz tu carta a Santa Claus para que el Señor nos responda a eso. No, es cierto, o sea, el Espíritu Santo estaba ahí. Y son de esas cosas que tienen que romper nuestras ideas minimalistas de Dios. Porque Dios está en todos lados, es omnipresente y al mismo tiempo es santo, apartado. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Y no solamente es santo, es 3 veces santo. Él está y no está. ¿Cómo le hacemos con eso? ¿No? O sea, son cuestiones que vienen que tienen que, por lo menos, un primer paso es romper las ideas que hemos tenido al respecto de Dios. Porque son esos puntos donde no alcanzamos a comprender completamente. Pero es cierto, el Espíritu Santo estaba ahí y al mismo tiempo estaba en tinieblas. Y como se los enseñé en la Biblia la semana pasada, en Isaías dice que de él vienen la luz y las tinieblas. O sea, él las crea. Entonces, estaban acá todos esos seres espirituales. ¿Por cuánto tiempo estuvieron todos esos espirituales en esa tierra desordenada y vacía? No lo sabemos. Tal vez algún científico nos hable de los miles de millones de años.
El micrófono, por favor. No, qué bárbaro. Diego se va a ganar hoy. Oye, por cierto, a ver si esta semana ya nos vamos a echar los taquitos. Ahí lo tengo en la agenda. A Bruno le digo. La pregunta es, cuando dice que arrojó a los ángeles a la tierra, quiere decir que ya no tenían, que podían moverse en el universo los ángeles, esos ángeles, pero ya no tenían acceso al trono de Dios, o que solamente estaban limitados a esa tierra. Bueno, la información que nos da la Escritura es que están principalmente, o sea, fueron arrojados a la tierra, y lo que voy a decir ahorita, como castigo. O sea, la tierra es un lugar de castigo, y habría que recordar que hay 3 cielos. Este es el primer cielo donde estamos, de la tierra a, digamos, la estratosfera, y luego de ahí empieza el segundo cielo, que es donde también están colocados ellos, donde tienen esa, digamos, más que acceso, diríamos, autoridad, ¿no? Porque la Biblia habla de que se les dio autoridad para hacer señales en el cielo. Se refiere al segundo cielo. Y se les da también este espacio como castigo, y también tienen capacidades para desarrollar en este orden. Y digamos que tendrían acceso a Dios en la medida en que Él los llame, que lo vemos en Job, ¿no? A ver, repórtenme, y entre ellos estaba Satanás, ¿no? Para llamarlo. Entonces, digamos que esa sería más o menos la dinámica. Si el jefe los llama, pues tienen que ir a donde Él los llama. Pero ya los sí, ya no están en esa condición, ni en el acceso que tenían en esa primera creación espiritual. Ahora, ¿por cuánto tiempo estuvieron? No sabemos. Luego Dios comienza a ordenar su creación, a ordenarla, porque primero estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y cuando pone el cielo arriba, las aguas abajo, por cierto, arriba el cielo es agua. ¿Sí saben eso? Y abajo hay agua, en la tierra, y abajo de la tierra hay agua. El agua es algo que cuando hablemos de eso, bueno, se van a impactar. Pero luego hace un jardín que le llama Edén, como ya lo vimos, y Él pone al ser humano ahí. Ahora, ¿quién estaba en ese jardín antes que ellos? ¿Quién estaba ahí? El querubín grande y protector, arrojado del cielo. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Porque ya había ya había seres vivos o seres antes de que el ser humano fuera creado. ¿Estamos claros o no? ¿Sí o no? Pero Él lo hizo, lo acabamos de leer. Él hizo un jardín, pone ahí al ser humano, pero ahí ya había seres. ¿Quiénes estaban ahí? Los ángeles caídos, entre ellos el querubín grande y protector. Entonces la tierra fue en un inicio el lugar donde fueron expulsados el querubín y sus seguidores. Pero al mismo tiempo, aunque es un lugar de castigo, la consideran suya, la tierra. Como los capos del crimen cuando los meten a la cárcel. Ellos consideran ese lugar de su prisión como su territorio. Estamos claros en eso, ¿no? Digo, no seríamos mexicanos si no entendiéramos ese punto. Dios mismo es el que le da autoridad a esos seres angelicales en este lugar de castigo. Por lo tanto, nosotros, a sus ojos, somos intrusos. Y no solamente a sus ojos, realmente somos intrusos. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Este no es nuestro lugar de habitación. ¿Y sabes por qué? Porque ya lo chupó el diablo. Ya está corrompido esto. Lo que Él tiene para nosotros es un cielo y una tierra nueva. Ahora, ¿estamos bien hasta aquí? Con la del chupó el diablo, con esa sí se despertaron los 4 que se andaban durmiendo. Ahora,
Aquí viene la parte más importante de todo esto. Quiero que me entiendan, todo esto se los estoy diciendo porque el que estaba aquí en la tierra era un querubín y todos los ángeles que lo siguieron. ¿Cómo eran los querubines? Ya aquí se los muestro, se los recuerdo. ¿Cómo eran? Tenían 4 caras. ¿Sí? Así que la próxima vez que veas a esos que te están mintiendo, dile querubín grande y protector. Y no te va a entender, pero le está haciendo doble cara, ¿no? 4 caras. Tenían 4 caras. Una era de león, hombre, león, águila y toro. Digan toro, porque si no me voy a sentir y luego ya no les voy a predicar. Tenía apariencia de hombre, cuerpo de hombre, pezuñas. ¿Y cuántas alas tenía? 4. Entonces, así es el querubín allá en el cielo. A nosotros se nos metió la idea de que el que estaba en la tierra era esto. Lo que sigue. Entonces tú crees en el cuento chino, en la fábula que nos contaron del Edén, estaba Adán y Eva y una viburilla por ahí, ¿no? Si acaso con una cara ahí y cuernos. Pero eso no es lo que estaba en el Edén. Génesis 3:1. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Noten por favor que no dice que la serpiente era un animal, sino que era más astuto que todos los animales. Pero ahorita, ahora. Le dijo a la mujer, o sea, hablaba. Y entonces viene la torcedura de la verdad. Con que Dios te dijo, te está mintiendo, no es cierto, Dios es malo. Te dijo que no comas de todos los árboles del huerto. La palabra serpiente, se los voy a poner acá, es la palabra Nahash. Ahí está, Nahash. De donde viene Naco. No, no es cierto. Pero pues el diablo es medio naco, ¿no? También. Entonces, Nahash. Miren, con el tiempo esta palabra llegó a convertirse en, había un antes, ¿ya? Perdón, me voy a regresar a un punto antes. Quiero que vean el artículo que viene antes. Es simplemente la letra H porque en el original no había vocales. Se tenía que vocalizar al leerlo. Vean por favor ustedes, es un artículo y puede significar el, la, los. Los traductores le quisieron poner la, porque la palabra serpiente ya en el español es un femenino. Pero también podría ser él. Y eso es importante para más adelante. Realmente el texto nos habla de el serpiente. El Nahash. Pero esta palabra Nahash, ¿sí? Miren cómo dice. Se le llegó a dar el nombre de serpiente por el ciseo. El ciseo mexicano español. No, es el liceo. Perdón. Muy mal chiste. Es serpiente por su ciseo. ¿Por qué? Porque esta palabra viene en su origen, quiere decir cisear, susurrar un conjuro, adivinar, hechizar. O sea, la palabra Nahash primero significó esto. Y después se relacionó con la víbora por el tema del ciseo, por el susurrar. ¿Me explico con eso? Pero primero significó esto. Entonces, ¿qué no está hablando de un animal? Génesis 3:1. Sí, pero no de una víbora como las que vemos hoy. ¿Quién estaba antes que el ser humano? ¿Un qué? Un querubín.
No fue arrojado una víbora, fue arrojado un querubín que fue deformado cuando fue expulsado. Por eso les presentaba la figura de Baphomet, que aunque no es exacta, nos da una idea, porque el ser que fue arrojado a la tierra junto con todos los ángeles, 4 caras, figura entre hombre y seres animalescos con alas. Por eso esta figura representa más a ese ser, a ese querubín. Incluso, sépanlo ustedes, por favor, que esta imagen tiene muchísima mercadotecnia y publicidad para los niños. Y aquí les dejo una imagen, porque se está introduciendo con juguetes, con ropa, con libros para los niños por todos lados, por todo el mundo. Haciendo lo bonito, miren, ay, qué padre la moda, vamos a traer a Baphomet, vamos a traer al diablo acá, ¿no? Porque ese es el ser que cayó, que estaba aquí antes que el ser humano. Entonces, a ver, por favor, ayúdenme a decir, tenía alas, forma humana y expresiones animalescas. Ese era el ser que estaba aquí en la tierra antes que el ser humano. Es el ser que vemos dicho como el serpiente. Ahora, por favor, aquí viene el punto más importante. Une la imagen de el querubín arrojado, figura humana combinado con cosas animalescas, y con alas. Únelo, une esa imagen con una serpiente. ¿Y qué te da? El dragón. ¿Acaso existen los dragones? En Éxodo, cuando Dios llama a Moisés, lo acaban de ver la gran mayoría de ustedes, le dice, agarra tu vara y échala. Y se convierte en una culebra, serpiente. Ahí hay una palabra que es distinta a Éxodo 7. Cuando Moisés y Aarón se presentan con el faraón y arrojan su vara, y los hechiceros también arrojan la vara, y tú lees en el español la misma palabra culebra que en Éxodo 3. Pero en Éxodo 7 se utiliza la palabra tanín, que significa dragón. No me hagas esa cara porque lo acabas de... Se supone que lo acabas de enseñar, híjole, y eso ya te lo pasé. Hay un referente bíblico en Éxodo, pero el mismo, antes de ir a Apocalipsis, por eso lo vemos por todo el mundo y en todas las culturas. No es una casualidad que en todas las culturas, incluyendo acá, haya representaciones por todos lados de serpientes emplumadas. Ay, qué creatividad de la gente. ¡No! Es el mismo de Génesis 3. ¿Qué es una serpiente con plumas? Un dragón. Un ser que vuela. Y que lo refiere y lo dice con todas sus letras, Apocalipsis 12. Nos revela todo. Y fue lanzado, aquí ya está hablando del final de este ser, y fue lanzado fuera, ya, para ser destruido, el gran dragón. ¿Y qué nos dice? Es la serpiente, tú lo has conocido como la serpiente antigua, tú lo has conocido como el diablo y Satanás, el cual lo único que hace es engañar. Así que, para poder conocer, mira, esto, lo que te estoy diciendo es, no era una víbora. El ser que vio Eva por primera vez no era una víbora. Era una representación física de un ser
con caras, con apariencia humanoide, y volaba. Por eso, aunque es feo para un ser que camine, que tenga que andar sobre su pecho, es peor para un ser que vuela. La condición de andar sobre su pecho. Ya lo veremos eso más adelante. La expresión física del querubín arrojado del cielo, que mantenía su esencia pero con deformación, forma humanoide, mezcla de expresiones animales y alas, obviamente podía hablar. Borren de su mente y de su corazoncito la viborita. Se acabó la viborita. Porque este ser es el que los hizo pecar. Ahora, habiendo revelado la identidad del serpiente, espero que les quede claro, tenemos el misterio de los dos árboles, porque están todos los árboles que nacen, que hacen nacer Dios de la tierra, punto, y luego dos árboles que se resaltan de manera particular. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué o quién era el árbol de la vida? ¿Qué o quién era el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Se trataba de vegetación como los otros árboles mencionados? ¿Serán un símbolo de algo más? La escritura menciona un fruto como una manzana, una papaya, una pitaya, una uva, algo. ¿Por qué comer de un árbol produjo como consecuencia dos simientes, dos descendencias, partos con dolor? Todo esto lo vamos a ver la próxima semana. No, le tenemos que dedicar el espacio. Y va a ser crucial que sepas que no era una víbora, sino que era este ser que acabamos de revelar ante los ojos de todos ustedes, para poder entender cuál fue el primer pecado en la tierra. No fue la desobediencia, aunque la obediencia estuvo presente, claro, pero ¿qué desobedecieron? Ahora, voy hacia el final. Hay varias razones por las que Dios necesitó la maldad y el pecado. Ya compartí algunas. Y eso no lo hace a él malo, ni menos poderoso, ni menos bueno, ni menos amoroso, sino lo reafirma en todas estas virtudes y atributos. Todos estamos de acuerdo con la declaración. Solo Dios puede sacar oro de la basura, ¿cierto? Pero necesita la basura para sacar oro. ¿Y de dónde vendría la basura? Todo viene de Dios, el oro y la basura. Aunque Él no produce la basura, porque esa la producimos nosotros. ¿Cómo podría Él limpiarnos con su sangre preciosa si no hubiera suciedad? Todo viene de Él, pero la suciedad la producimos nosotros. Y me preguntaba Adri Ramírez, ¿y la santidad? Esa no la produces tú, pero ni con chochos del mejor homeópata. Tú y yo somos total y absolutamente incapaces de producir 1 gramo, 1 mililitro, mídelo como tú quieras, de santidad. Ojo con esto. En realidad somos nosotros los que necesitamos el pecado. El pecado y la maldad la necesitamos nosotros. Y te doy una noticia. Vas a tener que vivir con eso toda tu vida. Y con la maldad. Tuya. Exactamente. Mientras estemos con este mundo,
dijo Santa Marta de los expresos. Sirve unos expresos. Mira, alguien a lo mejor allá afuera o aquí dirá, ay, ¿por qué se saca esas cosas? Pues porque así ayuda a algunas personas que veo que están así luchando con su ojito caído. Y yo digo, ay, Katy Perry, aquí ya se le está cayendo el ojo. Pero no, ya vi que se están como, sí, micrófono, por favor, micrófono rapidísimo para la misiana. Gracias. Porque no me queda claro por qué necesitamos pecado y maldad. Ahí te va. Acabo de decir, realmente los que necesitamos el pecado y la maldad somos nosotros. Y vamos a tener que vivir con el pecado y con la maldad toda nuestra vida. Pero, ahí viene el gran pero. Y otra vez te invito a que te ubiques aquí en lo que te voy a decir. Porque hay quienes no conocen a Dios, no conocen su ley, la palabra de Dios, pero Dios puso en ellos una ley moral, dice la Escritura, puesta en el corazón de todo ser humano. Por eso, hasta los bebitos saben, empiezan a tener una cierta muestra de qué es bueno y qué es malo. Y tú dices, chicos, ¿cómo? ¿Por qué hacen eso? ¿No? Si yo no, porque hay una ley moral. Ahora, hay quienes saben que hay un Dios, pero no lo conocen ni lo quieren conocer. Creen en sí mismos, creen en algunas otras cosas, en su propia moralidad, en su propia bondad. Ubícate en qué grupo estás. Están los religiosos que conocen y reconocen la existencia de ese Dios, pero quieren llegar a Él por sus propios medios. Por eso la religión más expandida en el mundo no es ni el catolicismo, ni el islam, ni los testigos de Jehová, es creer en Dios a tu manera. Esa es la religión más extendida en todo el mundo. Y conocen la alabanza, cumbre de esa religión. Y hasta lloran ustedes, ¿no? Vivir a mi manera. Y lo dice con orgullo. Porque en esta vida, cuando te despidas de esta vida, lo único importante es que hayas vivido a tu manera. Amén. Entonces no lo hagas en tu vida. Están los religiosos que reconocen la existencia de Dios, pero quieren llegar a Él por sus propios medios, por sus obras, por sus esfuerzos, desconociendo el plan de Dios y su voluntad. Y están los que empiezan por gracia, ¿lo entienden? Creyendo en la palabra y luego quieren mantener su vida por obras. Como los Gálatas, que se mencionan en la carta a los Gálatas en la Biblia, a los que Pablo llamó insensatos. No se los digo en el español actual porque se me van a ofender acá. Pero les dijo, ¿cómo empiezan por la gracia y luego quieren continuar por las obras? Pero hay un grupo. Están los nacidos de nuevo. Nacidos de nuevo. No jalateados ni pintados. Nacidos de nuevo. Originales, nuevecitos de paquete. Que murieron a su naturaleza carnal y nacieron por el Espíritu de Dios. Que murieron al pecado. ¿Qué significa que murieron al pecado? ¿Ves, pastor, cómo no vamos a vivir con el pecado todo el tiempo? Ya morimos al pecado. ¿Qué significa que murieron al pecado? Que el pecado ya no es dueño de ellos. Ya no se enseñorean el pecado de esas personas. Te lo voy a explicar. Cuando una persona es esclava del pecado, no lucha contra el pecado. No le importa. Si no sabe que está pecando, le es intramuscular, pero si sabe que está pecando, está bien, no pasa nada. Porque no solo comete el pecado, no solo rompe la ley de Dios, no solo infringe la ley de Dios, sino que no lo considera malo. Cree que está bien
y se va a justificar de por qué no cumple la ley. Todos fallamos. Todos cerramos al blanco. Pero el de este grupo dice, no, es que no le pegué porque él, porque ella, porque Dios, porque la Virgen, porque todo lo que tú quieras, menos él o ella. Ese es el que está esclavo al pecado. Y el último grupo, los que nacieron de nuevo. Cuando una persona muere a su naturaleza carnal y nace por el Espíritu de Dios y ahora es libre del pecado, su principal expresión no es que deje de pecar, porque ese es el otro cuento que se cree todo el mundo. ¿De qué te sirve ir a la iglesia si sigues igualito? O sea, sigues pecando. ¡Oh, qué barbaridad! Cristiano, y mira nada más. Repito, que mueras al pecado, que seas libre del pecado, la principal expresión no es que dejes de pecar, sino que ahora tienes una lucha permanente contra el pecado. Es una lucha desgarradora contra el pecado. Esa es la principal diferencia en esa persona que acaba de nacer de nuevo, que ha nacido de nuevo. Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ya lo explicamos. Ahora Pablo explica qué es esto. Yo sin la ley vivía en otro tiempo, en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque si cometes un pecado es muerte. Allí el mismo mandamiento que era para vida, ahora me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, usó el mandamiento y por el mandamiento el pecado me mató. Lava los platos, si no te mueres. Mamás les pueden decir eso a sus hijos, y es verdad. Pero no es la ley de Dios, ¿no? Obedece, desobedeces, muerte. 12. De manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, la ley no me mata. Es el pecado. Pero para que el pecado pueda entenderse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, el mandamiento. A fin de que por el mandamiento, el pecado, no solamente entendieras que lo que cometes es malo, sino que es que sobremanera malo. Para que entiendas que tú eres sobremanera malo. No te tienes que comparar con los otros. Te tienes que comparar con la ley de Dios. ¿Cómo sales? Ahora, aquí viene la batalla del cristiano. Aquí es donde tú vas a saber si eres hijo de Dios o no. O eres un religioso. Aquí es donde tú vas a saber si estás aquí desesperado o estás viendo un espectáculo, un show que el pastor da cada domingo. Aquí es donde tú vas a ver, vas a tener la actitud correcta, no solo hoy, siempre. O te vas a estar durmiendo, o vas a estar esperando a que termine esto para ya irte a comer ahorita los chilaquilitos de José Alfredo, o la botanita de Erika. Si estás viendo así que a ver a qué hora acaba el pastor. Aquí es donde está la diferencia. 15. Aquí está la lucha. Porque lo que hago no lo entiendo. El que está esclavo del pecado ni siquiera tiene este cuestionamiento. No lo tiene. Pero el que sí es libre del pecado hace lo que no entiende. Perdón, lo que hace no lo entiende. ¿Por qué? Porque no hace lo que quiere. ¿Qué quiere el Hijo de Dios?
obedecer la ley de Dios. Mira, no es menos que esto, Cande. No es menos que esto, todos. El Hijo de Dios aborrece el pecado que comete. No lo quiere hacer, y es en serio. Y no le importa si tú dices, ay, mira que es un hipócrita, claro que sí, claro, hay un deseo, pero no lo quiero hacer. Yo lo que quiero es agradar a mi Dios, a mi Señor, a mi Creador, y no entiendo por qué caigo. Y eso que me hace caer lo aborrezco. Esa es la vida del cristiano. Por eso está desesperado. Y si lo que no quiero esto hago, entonces claro, la ley es buena. No es que la ley me haga caer. No es que el mandamiento me esté ahí duro y tampoco es el mensajero el que me está. No, eso no es lo malo. Lo malo soy yo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi cuerpo, en mi carne, no mora el bien. Ni tantito, ni un gramito. Porque yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino es el pecado que está morando en mí. Y entonces siempre sale la gente que dice, entonces podemos pecar y hacer lo que queramos. Puedes estar segura que esas personas no son cristianas, las que se preguntan eso. ¿Por qué? Porque no han nacido por el Espíritu, solo son religiosas, tal vez muy religiosas. Porque el punto no es si podemos pecar o no, amigo, amiga. Siempre has podido pecar, siempre estarás en la posibilidad y en la capacidad de hacerlo mientras estés en esta vida. El punto no es si puedes pecar. ¿De qué se trata entonces? De la batalla contra el pecado. Si tú hayas una batalla en ti, en tu corazón, en donde nace la maldad y el pecado, si tú encuentras que hay una batalla, que aborreces el pecado, o te das cuenta que no te importa. Ahí, de eso se trata. Esa es la pregunta. No si puedes pecar o no. La pregunta es, ¿de verdad lo malo que yo hago me incomoda? ¿Lo aborrezco? Hombre, no pasa nada. Esa es la pregunta. Cristianos y no cristianos pecamos. Y siempre vamos a pecar. Pero los cristianos nos sabemos miserables, no menos que eso. Miserables por pecar. Mientras que los no cristianos ni siquiera lo consideran y se creen medianamente buenos. Encubren su pecado o lo justifican. Y llega el punto medular del pecado y su necesidad de por qué se necesita el pecado. O por qué más claramente nosotros necesitamos el pecado y la maldad. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Por cierto, está hablando Pablo, un Pablo en su punto más alto de madurez, escribiendo la obra maestra de su vida, la carta a los Romanos. Ese hombre, en su punto más alto de su madurez espiritual cristiana, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí está el nacimiento del Espíritu. Ahí está el Espíritu de Dios en ti. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Y por qué Dios no quita esa otra ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros? ¿Cuál es el punto, la necesidad de la ley? Que todo ser humano se vea como tal cual es. Miserable. Miserable. Nada menos que eso. Desesperado. ¿Quién me librará
de este cuerpo de muerte, porque yo no puedo ser bueno. Por más que lo intento, por más que intento darle al blanco, no puedo. Y entonces se da cuenta que nunca va a poder. Y entonces valora lo que Dios hizo por nosotros. Gracias. 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 Gracias, gracias, gracias. Por Jesucristo. Por Jesucristo. La necesidad del pecado consiste en mostrarnos lo miserable que somos y la condición verdadera en la que nos encontramos. Que si no me entrego completamente a Jesucristo y dependo de Él como el pámpano de la vid, jamás voy a poder ganar la batalla. Y Dios me dio una revelación ayer. Somos Pedro caminando sobre las aguas embravecidas del mar. Si Jesús no estuviera ahí, nos hundimos y nos morimos. Esas olas gigantes no simbolizan problemas, simbolizan la vida del verdadero cristiano y el pecado. Si pones tu atención en las grandes olas, en el gran pecado, te vas a hundir. Pero si pones tu mirada en Cristo y clamas a Él, Él te va a tomar la mano y te va a mantener caminando sobre las aguas encrestadas de tu propio pecado sin que te hundas. Vas a poder caminar sobre tus pecados. Oigan, discúlpenme, pero si van a aplaudir así de aguado, no hubieran aplaudido. ¿Qué significa caminar sobre tus pecados? Ahora pues, no te preocupes. Ahora pues, ninguna condenación. No, es que ninguna condenación hay para los que están en medio del mar embravecido de los pecados, pero en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Padre, yo me esforcé en este día por hacer y transmitir tu palabra, pero es tu obra. Hazlo en la vida de cada uno de nosotros. Y que haya nuevos nacimientos por tu Espíritu Santo, por tu obra, por tu poder y por tu majestad. En el nombre de Jesús. Amén.